El nuevo iPad Air con el chip M3 o el iPad Pro con el chip M4, duelo de titanes en cuanto a iPads. Tal vez estés buscando una tablet, un iPad en este caso, y te hayas fijado en el nuevo iPad Air, la gama media, por así decirlo, de los iPads de Apple que tienen, pues oye, un muy buen equilibrio entre precio y prestaciones. Y en este caso, el nuevo iPad Air viene con el chip M3, que es un procesador muy bueno y que ya hemos probado mucho y que de verdad ofrece muy buen rendimiento. Pero por otro lado, también está el iPad Pro con el chip M4, la bestia de los iPads, el modelo más top que tiene Apple dentro de su gama de tablets, dentro de sus iPads. Y oye, tienes el presupuesto, pero no sabes muy bien si merece la pena el salto de uno a otro. Pues en este vídeo vas a tener una comparativa exhaustiva entre estos dos dispositivos para ayudarte a cuál escoger, así que quédate porque te va a encantar. Eso sí, te recuerdo que si lo que quieres es informarte sobre este nuevo iPad Air, pues tienes una review a fondo en el canal donde de verdad te explico con todo lujo de detalles todas las especificaciones y todo lo que necesitas saber sobre este iPad, así que ahí lo tienes, pero bueno, vamos con la comparativa. Y voy a empezar como siempre por el diseño, por cómo son estos iPads a la hora de tenerlos en la mano, a la hora de la ergonomía y demás. Y lo primero que tengo que apuntar es que para estos dos iPads tenemos dos modelos. Por un lado tenemos un tamaño de 11 pulgadas y por otro un tamaño de 13 pulgadas. En este caso estos dos modelos que tengo son ambos de 13 pulgadas, por los que son las pantallas grandes y pues bueno, a la hora de ver la comparativa de pantalla y demás, pues son los modelos que vais a ver, pero bueno, que sepáis que también tenemos un modelo un poquito más pequeñito que sería de 11 pulgadas. Y como siempre me gusta, lo primero de todo, daros el contexto de los precios de estos dos modelos para que, pues bueno, veamos un poquito mejor cuál es el salto entre cada uno de ellos o en qué rango de precio nos estamos moviendo. El iPad Pro en su versión de 11 pulgadas empezaría en los 1.200 euros para la versión de Wi-Fi y en 1.450 para la versión de Wi-Fi y datos, mientras que el iPad Air de 11 pulgadas en este caso empezaría en tan solo 700 euros para la versión de Wi-Fi y 870 para la versión con datos. Y si nos subimos a las versiones grandes, a las de 13 pulgadas, el iPad Pro empezaría en 1.550 para la versión de Wi-Fi y en 1.800 para la versión con datos, mientras que el iPad Air de 13 pulgadas empezaría en 950 euros para la versión con Wi-Fi y en 1.200 para la versión de Wi-Fi y móvil. De hecho, ya estáis viendo que estos dos modelos de 13 pulgadas miden exactamente lo mismo, aproximadamente 20 por 30 centímetros, mientras que las versiones de 11 pulgadas medirían unos 18 por 25. Aquí os estoy poniendo al lado también el iPad 11, que en este caso sí que tiene un tamaño de 11 pulgadas y que tendría exactamente este tamaño que os acabo de decir, para que veáis un poquito la diferencia entre ambos. Pero eso sí, un par de datos que sobre el papel parecen muy poquita cosa, pero que luego a la hora de la verdad se notan un montón, son el grosor y el peso. Porque este iPad Air mide 0,6 centímetros de grosor y pesa alrededor de los 460 gramos para la versión de 11 pulgadas y unos 615 más o menos para la versión de 13 pulgadas, pues este iPad Pro tan solo mide 0,5 centímetros de grosor y pesa 445 gramos para la versión de 11 pulgadas y unos 580 para la versión de 13 pulgadas. Y ya digo que sobre el papel puede parecer una tontería, muy poquita diferencia, pues 0,1 centímetros de grosor y pues menos de 50 gramos de diferencia, pero la verdad es que a la hora de cogerlos se nota un montón, una barbaridad. Yo ya dije, no me acuerdo si fue en la comparativa del iPad Air contra el iPad 11 o en la review del iPad Air, que yo personalmente soy más fan de la versión de 11 pulgadas, me parece más cómoda de llevar de aquí para allá, más ligera también, es más cómoda en general, ¿no? Por lo menos para mí. Pero es verdad que si este va a ser tu dispositivo principal y lo vas a utilizar para el trabajo y demás, pues oye, se agradece tener esta pedazo pantalla de 13 pulgadas, es mucho más cómoda también a la hora de utilizarla para trabajar. Y como siempre os digo, la manera más fácil que tenéis de comprobar esto por vosotros mismos es ir a probarlos y cogerlos vosotros mismos y de verdad ver si para vosotros pues merece la pena esta diferencia, y eso es muy fácil gracias a Katwin, que son en este caso los que me han dejado estos iPads, porque ya sabéis que son un premium partner oficial de parte de Apple, es decir, son un reseller de Apple y tienen tiendas en muchísimas partes, en este caso de España, pues para todas aquellas ciudades en las que no hay un Apple Store, es tan sencillo como acercarte a tu tienda local de Katwin y vas a tener exactamente la misma experiencia que en cualquier Apple Store. Vas a poder llegar y probar absolutamente todos los dispositivos de Apple, y si te decides a comprar uno de los dispositivos allí, pues oye, muchas veces tienen ofertas independientes de Apple, hacen sus propias ofertas, pero es que además tienes algunas ventajas exclusivas, como por ejemplo probar durante 3 meses gratuitamente los servicios de pago
pago de Apple. Así que ya sabéis, si estáis en España, Katwin es una opción fantástica para ir y probar esto por vosotros mismos. Pero bueno, vamos a seguir con el diseño y en este caso ya veis que el iPad Air y el iPad Pro no son tan parecidos como veíamos entre el iPad Air y el iPad normal de 11 pulgadas, porque la verdad que esos dos son prácticamente iguales y veíamos que la única diferencia que había en la parte trasera para diferenciarlos son estos tres puntitos metálicos que es el conector del teclado, y en este caso tanto el iPad Air como el iPad Pro pues lo tienen colocados en el mismo sitio. Eso sí, ya veis que el chasis es bastante diferente. Por repasar los colores, este iPad Pro está disponible en un color negro espacial, que es este que estáis viendo aquí, y también estaría disponible en plata, pero es que por su parte el iPad Air está disponible en gris espacial, en azul, en púrpura y en blanco estrella, que es este de aquí, que ya sabéis que yo soy fan absoluto de este color, me parece precioso. Y la mayor diferencia, aparte de esta pequeña línea que tenemos en la parte superior del chasis del iPad Pro, que serían antenas de conectividad simplemente, pues va a ser el módulo de cámaras, porque el iPad Air cuenta con tan solo una cámara trasera de 12 megapíxeles capaz de grabar en vídeo 4K 60 frames, mientras que por su parte el iPad Pro pues ya estáis viendo que aparte de un sensor también gran angular de 12 megapíxeles y capaz también de grabar en vídeo 4K 60 frames, en este caso podría grabar en calidad ProRes, es decir, con muchísima más calidad en cuanto al formato y a la hora de editar el vídeo y demás, y además tendríamos un sensor LiDAR, lo que nos ayudaría también mucho a la hora de enfocar distintos objetos y demás, y también lo podríamos utilizar, por ejemplo, en programas pues para escanear modelos 3D y cosas así. Pero una cosa que me ha llamado mucho la atención es que este iPad Pro, a pesar de contar con este sensor LiDAR, que yo pensaría que le daría opción a dar un efecto retrato, pues sí que es verdad que en el menú de la cámara tenemos una opción para modo retrato, pero solamente lo hace con la cámara selfie. En este caso, ambos iPads contarían con una cámara de 12 megapíxeles escondida en uno de los laterales, en uno de los bordes de esta pantalla, pero como digo, tan solo el iPad Pro es capaz de hacer fotos en modo retrato. Eso sí, ambas cámaras son muy angulares, por defecto nos viene un poquito más cerrado, pero lo podemos ampliar muchísimo más. Entiendo pues que es mucho más cómodo para videollamadas y demás, pero es que llega a ser tan angular que ya veis que casi se me ve el brazo, y es que cuando iba a hacer la foto prácticamente parte de mi dedo tapaba el sensor, o sea que lo he tenido que hacer como muy con una posición un poco incómoda, pero bueno. Pero otra cosa más que se esconde en este borde del iPad Pro y que en el iPad Air no tenemos es un sensor con Face ID. Ya lo decía en la review del iPad Air que para mí es una de las cosas que haría mucho más cómodo la experiencia de utilizar este iPad Air, porque en este caso cuenta con un lector de huellas en el botón de bloqueo, por lo que tendríamos Touch ID, no Face ID, y pues ya digo, en el iPad Pro tenemos este sistema de desbloqueo que automáticamente nos escanea la cara y nos desbloquea el dispositivo sin tener que hacer nada más. Pero bueno, esto creo que también va un poco por gustos y que no para todo el mundo esto va a ser algo imprescindible, tampoco es que sea imprescindible para mí, pero desde luego prefiero un poco más, me parece más cómodo el Face ID del iPad Pro en este caso que el Touch ID del iPad Air. Pero bueno, ya os digo que estos sensores están escondidos en uno de los laterales de la pantalla y vamos a repasar eso mismo que a mí personalmente me parece la mayor diferencia entre estos dos dispositivos. Y es que el iPad Pro tiene una pantalla con tecnología Ultra Retina XDR OLED, mientras que en el iPad Air vamos a tener una pantalla Liquid Retina retroiluminada por LED con multitouch y tecnología IPS. Es decir, tenemos pantalla OLED contra pantalla LED. En general, si fuesen dos pantallas que estuviesen más o menos a la par, esto querría decir que la pantalla LED del iPad Air tendría un poquito mejor de brillo y tal vez un pelín mejor calibración de color, mientras que la pantalla OLED de este iPad Pro pues tendría muchísimo mejor contraste y colores un poco más vibrantes. Pero sin embargo es que la pantalla de este iPad Pro es que está en otro nivel completamente. El brillo de la pantalla de este iPad Air sería de 500 nits en la versión de 11 pulgadas y de 600 nits en la versión de 13, pero es que este iPad Air tiene un brillo de 1000 nits en contenido SDR y es que se puede subir hasta 1600 nits en contenido HDR, lo cual es una absoluta burrada de diferencia. Aquí estáis viendo precisamente dos vídeos pues pensados precisamente para probar el HDR, porque tenemos muchas zonas en negro y ya veis que la pantalla de este iPad Pro es que directamente en las zonas en que está en negro se apaga por completo, mientras que en este iPad Air seguimos teniendo un brillo incluso en esas zonas más negras o más oscuras, por lo que el contraste es muchísimo menor. Y sí, aquí podéis ver que con las dos pantallas con el brillo al tope relucen muchísimo, o sea, son dos pantallas muy brillantes, pero es que fijaos, si empiezo a bajar el brillo de la pantalla del iPad Air, enseguida no se va a ver nada, y si intento más o menos igualar el brillo de la pantalla de este iPad Pro a la del iPad Air para que se vea
vean igual, pues ya veis que con contenido HDR es que prácticamente tengo que poner el brillo al mínimo para que se vea igual de bien. O sea, es que es una absoluta barbaridad lo bien que se ve la pantalla de este iPad Pro, pero es que encima los colores están mejor calibrados. En las opciones de 1 y 2 teras de este iPad Pro podríamos coger una pantalla con vidrio nanotexturizado, lo cual pues nos eliminaría por completo los reflejos, aunque ambos de estos iPads cuentan ya con una película antirreflejos, pero claro, eso es un paso mucho más allá. Y es que encima este iPad Pro cuenta con tecnología ProMotion, por lo que tiene 120 Hz de refresco en su pantalla en lugar de los 60 que tiene este iPad Air. Así que bueno, ya estáis viendo que es que en cuanto a pantalla este iPad Pro supera en absolutamente todos los aspectos a este iPad Air. Eso sí, por repasar también las resoluciones, el iPad Pro de 11 pulgadas tendría una pantalla de 2420 x 1668, mientras que la del iPad Air de 11 pulgadas sería de 2360 x 1640. Y si nos subimos a las versiones de 13 pulgadas, el iPad Pro sería de 2752 x 2064, mientras que el iPad Air sería de 2732 x 2048. Es decir, en cuanto a resolución, ambos sí que estarían bastante parejos, los dos tienen una calidad bastante buena y muy buena definición, ambos también tendrían calibración de colores P3 y tecnología True Tone para pues controlar la calidad de la pantalla y regularse con la luz del ambiente. Y también ambos serían compatibles tanto con el Apple Pencil Pro como la versión con USB-C, que es esta que tengo aquí, de igual manera. Ambos tendrían todos exactamente las mismas características. Y para acabar también con el apartado multimedia, pues vamos a repasar sus altavoces. En el caso del iPad Pro tendríamos 4 altavoces y en el caso del iPad Air tendríamos 2 altavoces estéreo, y como siempre pues os voy a dejar una pequeña muestra para que juzguéis vosotros mismos. Y esta diferencia de pantalla seguro que os interesa un montón si tenéis trabajos un poco más gráficos, pues como diseño gráfico, ilustración, todo este tipo de cosas para dibujar en estas pantallas y demás. La verdad que, ya digo, la pantalla del iPad Pro está directamente en otro nivel, me parece una pantalla absolutamente increíble, pero bueno, si tenéis un trabajo pues un poquito más de gestión o tal vez utilizáis programas 3D o cosas así, os interesa saber realmente la diferencia de potencia entre estos dos dispositivos, cuál es el rendimiento de sus procesadores. Como decía, este nuevo iPad Air de 2025 tiene en este caso el chip M3 de Apple, que tendría una CPU de 8 núcleos, una GPU de 9 núcleos con trazado de rayos por aceleración de hardware, un Neural Engine de 16 núcleos, 100 GB de ancho de banda de memoria y 8 GB de RAM. Pero es que una vez más este iPad Air vuelve a subir un escalón y en este caso tendríamos el chip M4, que hace poco comparábamos el M4 del MacBook Air contra el MacBook Pro, que en este caso tenía el M4 Pro, y el Mac Studio, que es este que tengo por aquí detrás, con el chip M4 Max, es decir, las 3 versiones de este chip. Así que bueno, os recomiendo que os veáis ese vídeo si pues oye, os interesa la diferencia de potencia entre estos procesadores, pero en este caso tenemos 2 versiones distintas del chip M4 en este iPad Pro. Por su parte, las versiones de 256 o 512 GB tendrían una CPU de 9 núcleos, una GPU de 10 núcleos, un Neural Engine de 16 núcleos, 120 GB de ancho de memoria y 8 GB de RAM. Pero es que si escogemos las versiones de 1 o 2 teras de almacenamiento, nos subiríamos a 10 núcleos en la CPU y a 16 GB de memoria RAM. Todo lo demás se mantendría igual, pero oye, es un salto bastante importante si vamos a utilizar, ya digo, programas muy pesados o no sé, tareas muy complejas, y vamos a hacer mucha multitarea además, por lo que bueno, ya estáis viendo que este M4 está un pasito por encima del M3 del iPad Air. Tampoco creo que sea una diferencia aquí brutal del día y la noche, pero oye, si ya nos subimos a las versiones de 1 o 2 teras, ya empieza a ser bastante grande la diferencia, sobre todo por esos 16 GB de RAM. Así que oye, tal vez si tenéis trabajos muy pesados y demás, pues sí, tal vez os interese subiros de este iPad Air al iPad Pro. Pero claro, entiendo que en ese caso también podríais tener la duda de si precisamente optar por este iPad Pro o, oye, tal vez elegir un MacBook Air, que también está muy bien, también es nuevo de este año y también tiene el chip M4. Así que, oye, dejadme en comentarios si querríais ver la diferencia entre estos dos dispositivos, y luego, por supuesto, pues también te podría subir al MacBook Pro, pero bueno, ya tenemos una comparativa de este MacBook Air contra el MacBook Pro y también contra el iPad
iPad Air, así que bueno, ahí os las dejo, pero vamos a seguir con estos dos iPads. Y por cierto, otra cosa que a mí personalmente me interesa mucho, así que os lo digo por si también os interesa, es que el puerto USB-C de estos dos iPads no es igual y por ejemplo si vais a hacer mucha transferencia de archivos, pues el del iPad Pro de verdad está un pasito por encima una vez más, porque en este caso tendría tecnología Thunderbolt 4, mientras que el USB-C del iPad Air pues es un USB-C normal y corriente, así que una vez más la transferencia de archivos va a ser bastante más rápida en este iPad Pro. Y si los vais a utilizar para trabajar, se me olvidaba comentar antes que también estos dos iPads por supuesto los podemos comprar con teclados a juego. Tenemos el Magic Keyboard tanto para el iPad Pro como para el iPad Air, en este caso son muy parecidos, la verdad, pues bueno, son dos teclados, ambos tienen teclado con mecanismo de tijera. El trackpad del iPad Pro es un poquito mejor porque sería de vidrio, también tendríamos carga por puerto USB-C simultánea, es decir, si nos va a cargar a la vez este teclado y nuestro iPad, mientras que en el del iPad Air los tendríamos que cargar por separado, pero bueno, simplemente que sepáis que también tenéis esta opción. Y bueno, lo que voy a repasar súper rápido es el software, porque en este caso pues ambos cuentan con exactamente el mismo software, el mismo sistema operativo, tenemos iPadOS en ambas versiones y ambos son compatibles con Apple Intelligence y todas las herramientas de inteligencia artificial por parte de Apple, por lo que, bueno, aquí es que simplemente, pues si queréis ver un poquito más en detalle todas estas herramientas, pues tenéis tanto review de Apple Intelligence como lo tenéis también en la review de este iPad Air, así que bueno, simplemente recalcar que aquí no hay absolutamente ninguna diferencia. Pero bueno, simplemente por repasar, que sepáis que este iPad Air empieza en los 128 GB, pasa por 256 y 512 y nos podríamos subir hasta 1 TB de almacenamiento, mientras que en el iPad Pro empieza directamente en los 256 GB, tendríamos también una opción de 512, pero es que podríamos subirnos a 1 y 2 teras de almacenamiento. Así que bueno, simplemente que lo sepáis, que lo tengáis en mente y pues hasta aquí esta comparativa de estos dos iPads. La verdad que me encanta muchísimo los dos, me parecen dos dispositivos absolutamente alucinantes, me parecen increíbles, es que me encantan, estoy enamorado absolutamente de ellos, pero bueno, también es verdad que hay bastante diferencia de precio entre el iPad Air y el iPad Pro, así que bueno, eso es lo primero que tienes que discutir, eso ya depende de cada uno de vosotros, yo ahí no os puedo decir nada. Si te puedes permitir subir al iPad Pro, pues oye, la verdad que sobre todo por la pantalla, es una experiencia increíble y merece muchísimo la pena, pero bueno, también es verdad que este iPad Air está muy bien y es, yo creo, un muy buen iPad calidad-precio. Y una cosa también muy importante a la hora de usar estos iPads en el día a día es su batería. ¿Cuánto duran estas baterías? Pues bueno, estate atento porque dentro de poco te voy a traer un test de batería, vamos a fundir estos tres iPads, aprovechando que tengo tanto el nuevo iPad 11 como este nuevo iPad Air como el iPad Pro, para, pues oye, testearlos a ver cuánto se alargan estas baterías. Ya lo hice con el iPhone 16e y todas sus, pues bueno, sus posibles rivales dentro de la gama de iPhone de Apple, así como el iPhone 14 también anterior, así que bueno, repetimos una vez más lo mismo, pero en este caso con los iPads, así que ya te digo, estate muy atento porque enseguida lo tienes en el canal, pero bueno, que sepas pues que estos dos iPads por supuesto rinden absolutamente genial. Este iPad Pro cuenta con la ventaja de la pantalla OLED, que ya sabéis que gasta un poquito menos de batería, pero también, pues una vez más, si los vais a estar fundiendo, si vais a estar haciendo trabajo de muchísima intensidad, pues evidentemente el iPad Pro va a durar un pelín más, pero bueno, yo creo que ambos duran sin ningún problema una jornada normal de trabajo. Así que lo dicho, espero que te haya gustado esta comparativa. Si es así, déjame un like y te recuerdo que te suscribas y que actives las notificaciones para no perderte ningún vídeo de tu Apple Mundo en el futuro, como por ejemplo estos dos que estás viendo por aquí, que seguro que te encantan porque están relacionados con este y recomendados específicamente para ti. Así que nada, espero que así sea y que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Chao!